Aires afronta uno de los mayores problemas que suelen tener las megalópolis, Nueva York, Londres, Los Ángeles, París, Tokio, y que es la construcción de grandes autopistas urbanas. En su momento se había producido en Nicaragua el terremoto de Nicaragua. El terremoto de Nicaragua arrasó exactamente la misma superficie que la autopista en Buenos Aires. 22 manzanas quedaron arrasadas en el terremoto y 22 manzanas quedaron arrasadas en Barracas, totalmente. No, señor. Aquí no ha habido ningún terremoto ni bombardeo aéreo. Estas son ruinas al por mayor que Buenos Aires no se propone conservar ni exhibir. Simplemente las alejará para dar paso a la prolongación de la avenida 9 de Julio, que abrirá amplio cauce al tránsito en el corazón de la metrópoli. Esta vez, la famosa pica del progreso ha cumplido su obra demoledora con absoluta eficacia. El transeúnte porteño, un tanto asombrado por la rapidez con que ha triunfado la táctica de tierra arrasada, dice: bueno, hacía falta. Los automovilistas encantados. Y Buenos Aires quedará más linda. Que no se den cuenta que te podés levantar. ¿No ves que los de la dictadura están esperando que te cures para tirar la casa abajo? Estiro las piernas un poco y me vuelvo a acostar. Esta locura me va a matar. Ni se te ocurra morirte ahora. No le vamos a dar el gusto. Algunos ya sí. Pero nosotros no. Mientras vos te mantengas en la cama, no nos pueden echar. Se van a dar cuenta. Estos milicos tienen alcahuete por todos lados. No en este barrio. Algunos vecinos se están juntando en el Torreón para resistir. Tené cuidado, Anita. Mira bien con quién hablas. Mira que estamos viviendo tiempos muy jodidos. Y los ladrillos no son más que ladrillos. Para mí no. Para mí no. Con la plata que nos dieron, compramos 2 ambientes en Montes de Oca y Salvadores. Sí, pero no pudieron venir con nosotros tío Lucho, la tía Angélica, mi padrino Antonio y doña Perla, que era la que me llevaba todas las tardes a la Plaza Herrera. Por primera vez, supe lo que era estar sola. Albertini se está llevando la casa para González Catán.
¿Cómo? Está cargando los ladrillos en la camioneta del Cholo. Lo van a meter preso. ¿Pero por qué? Si la casa es de él. No es más de él, ya se la pagaron. Le pagaron para que se fuera. No, le pagaron por la casa. ¿Y para qué quiere la casa? ¿Cómo para qué la quiere? Para demorarla y tirarla al río. Pero yo lo sabía, sobre todo cuando empezaron a no llegarme las cartas. Y si llegaban, llegaban con las direcciones borradas. Estaba segura. Cursé la escuela primaria allá por el año 39 en la escuela Fray Justo Santa María de Oro, una escuela fundada por Sarmiento. Y ya estando en la escuela primaria yo ya iba a la casa de fotografía, me interesaba, mi mamá quería que yo fuera fotógrafo. Me dediqué al trabajo, a los 13 años comencé a trabajar en una casa de fotografía, Adolfo, su propietario era Adolfo Yusif, gran fotógrafo, un hombre dedicado también al teatro, y en ese ambiente me crié, entre la fotografía, el teatro, gente que venía a visitarla, intelectuales, escritores, pintores y demás. ¡Mamá! ¡El abuelo trajo de vuelta cascotes! ¿Qué sabe usted, mocoso del diablo? ¿Otra vez con eso, papá? Mira, Mabel, la reconocí. Eran las de casa, Mabel. Papá, todos los patios tenían las mismas baldosas. Siempre en el barrio de Barracas, siempre fui fiel al barrio, fui fotógrafo de Alpargata, de Fabri Financiera, de las grandes empresas del barrio. El fuerte siempre fue mi barrio, los diarios, Diario Rumbo, la Gaceta del Sur. Hicimos todo lo que pudimos para tratar de, en ese momento, durante la intendencia de Cacciatore, ¿no? Que venía la mano muy pesada, muy dura, y pudimos hacer algunas cosas, pero Manu Militari, ahí lamentablemente chocábamos contra un muro, no había puerta que se abriera. Y eso provocó también muchas luchas, enfrentamientos y demás. Y los inquilinos no querían dejar sus viviendas. Nosotros hasta último momento resistimos, pero no era que yo pedía por mi vivienda, sino pedía por las viviendas de mis amigos, de mis vecinos, de mis conciudadanos. Pasa. Hacé de cuenta que estás en tu casa. Sentate. ¿Tenés frío? Hay corriente de aire. Dejaron todas las puertas abiertas. Sentate. Que aquí en la cocina se está mejor. No hace tanto frío. Dejaron todas las puertas abiertas. Dejaron todas las puertas abiertas. Dejaron todas las puertas abiertas. La pobre tía Amalia se fue convencida de que su casa Olavarría Herrera se había salvado. El presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla, acompañado del intendente municipal, inicia en estos momentos el ascenso a la autopista 25 de Mayo, que será inaugurada el 6 de diciembre próximo en el marco de las celebraciones del cuarto centenario de la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires. La autopista 25 de Mayo que estamos recorriendo en estos momentos
siguiendo la caravana del presidente de la Nación. Incluyen asimismo la prolongación de la línea E de subterráneo, desde la estación José María Moreno hasta la rotonda emplazada a la altura de la calle San Pedrito, con 3 estaciones intermedias, Mitre, Dávila y Varela, con un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros. Tiene 4 carriles y sus características fundamentales se vinculan a una serie de elementos sustanciales y de comodidad para la gente y para los usuarios. Existen colocadas 41.373 metros lineales de barandas exteriores y 34.482 de barandas interiores, enmarcando una carpeta asfáltica que alcanza los 250.000 metros cúbicos. Bajo el viaducto se desarrollan una serie de obras municipales representadas por un centro deportivo y cultural sito en el Parque Chacabuco, 2 centros polideportivos ubicados en el Parque Avellaneda y en la Plaza Martín Fierro, respectivamente, 3 comisarías y 2 cuarteles de bomberos repartidos a lo largo del trazado de ambas autopistas. Estas obras se complementan también con varios centros comerciales que se establecerán en coincidencia con las zonas urbanas que lo requieran. Yo venía del colegio, de la clase, esas cosas, me cambiaba y me ponía un vestido más cómodo. Ese vestido era de verano, porque era en marzo. Cuando lo llevé estaba con ese vestido. Cuando me soltaron estaba roto de acá, descosido, más que roto, descosido de acá, descosido de allá. Era un escándalo. Y mugriento a más no poder. Que yo me acuerdo que lo lavé. Y me acuerdo que Nora Cortiña me dijo, ¿por qué lo lavaste? Dice, debías dejarlo con eso. ¿Cómo iba a guardar una cosa sucia? No sé, si vos te animas a subirte y buscar en una, como es, te lo muestro. Es un escondite acá, nunca había visto este lugar. Claro, porque es la habitación de servicio que tienen más, como es, a ver, como, la luz dónde está acá, me parece que está por acá. Creo que están en ese lado, pero de este lado no sé, lo mejor. Haces vos la que va a preparar. Sí, parece que no hay nada ahí. No, acá no. No hay nada. Ahí está. En esa valijita me parece que en esa valija, no estoy segura. A ver. Está ordenado. Es este. Otra vez al revés. ¿Hasta al revés? Ah, no, este es de No, pero esta valija. Espérate. La damos vuelta, ahora la vamos a dar vuelta. Para que se lo pueda saber. Espérate. No, este era un vestido de mi hija. ¿Ves? Ese vestido... Qué lindo, un vestido largo. Sí, viste que se usaban en esa época. Pero era alta esta otra. Yo me llevo a poner más esto. alta que vos. Bueno, Era como yo. Este también es vestido de Alejandra también. ¿Ves? Qué lindo. Llega y esta es la parte sugestiva. Ah, la parte de arriba. La parte de arriba. Es muy de los 70, ¿no? Sí. Y después, ¿qué más? Todo esto es ropa de Alejandra. No, este era mío. Este de Alejandra, este era mío. ¿Y de qué color era el vestido que tenías? ¿Quién? El que tenías que estamos buscando. ¿De qué color era? ¿El vestido de Alejandra? No, el tuyo que estamos buscando. Ah, no. Era así como de este que era azul. Parece que está acá, no parece que está acá. Yo estaba segura que estaba
Era a pinta, ¿viste? Un azul a pinta. Vamos a ponerlo como estaba esto, que estaba enganchado acá, con este acá, debajo. ¿Querés yo te lo subo? ¿Esto también? Sí, porque no me entre en la cabeza, sí. ¿Querés guardar más cosas acá? Sí, está. Otro pantalón. Qué suerte. Y este es pollera. ¿Ves? El vestido que yo tenía no es de esta tela, pero era más de algodón. Casi pintas con azules. ¿Qué de cosas que tengo? No me acordaba. ¿Aquí? No. Efectivamente. ¿Lo remendaste? ¿Cómo? Sí, lo remendaste. Este es el que, ¿ves? Descosido. Pero yo creía que estaba de los dos lados, a lo mejor. Sí, está este también. De tantos tirones que te daban, se descosió. Y lo único que hice es lavarlo porque estaba muy sucio, pero lo dejé así. Esto se empezó a definir cuando me avisan a mí en el mes de enero, febrero del año 2002. Se decide entonces empezar a buscar los restos del Club Atlético. Implicó tener una estrategia, primero que nada, exploratoria, porque no sabíamos al principio, ¿no? Entonces así fue que avanzamos debajo de la autopista en un sitio que no se sabía si era ahí. Pero al ampliarse el sondeo, al ver que debajo de la vereda empezaba a haber escombros, entonces se decidió ampliarlo y buscar un límite, digamos, los límites que definían ese estrato, ese depósito de escombros. Mi experiencia venía de la arqueología urbana, ¿no? Entonces de lo que viene a ser la arqueología de la ciudad o en la ciudad. A mí me gusta más decir que es de la ciudad, porque si no es una simple metodología que se aplica a todos lados por igual, en la Antártida o en Buenos Aires. Y creo que no es así. La arqueología es una ciencia social, entonces como tal tiene una trayectoria que está representada en las personas, en los universitarios, en los académicos, los científicos, en los profesionales, en su relación con el lugar donde viven. Entonces, arqueología de la ciudad viene a representar eso, es arqueología urbana. Esto se inició a través de los organismos de derechos humanos, fue un pedido de los organismos de derechos humanos. Y ahí es que el gobierno de la ciudad decide ejecutar la exploración, digamos, ¿no? Con un arqueólogo profesional. Y
la relación con las personas que lo vivieron en carne propia, ¿no? Los sobrevivientes, fue muy fuerte. Por el primer día, me acuerdo que estaba Carmen la pagó, ¿no? Entonces ahí, cuando se empezó a hacer la excavación y verse los cimientos, el subsuelo y la confirmación de que ese era el sitio, era el sitio por donde ella también había estado, había pasado y había perdido a su hija, ¿no? Entonces, eso fue fundamental, ¿no? Nos llevaron a ese lugar que le habían puesto el club atlético. Allá adentro nos hicieron bajar unas escaleras y nos colocaron en unos lugares divididos en cubículos. Nos pusieron unas cadenas en los pies y nos dieron un número. Y desde ese momento decían, ustedes han perdido el nombre, ahora son F48, F49, F50 y F51. Y entonces Carmen lo que recordaba y hizo mucho hincapié y pasó a ser todo un ícono del sitio es la escalera, ¿no? La escalera al subsuelo. Y ella dijo entonces, el que vio la escalera una vez no volvió, no la contó más. El que la vio 2 veces sobrevivió, ¿no? Y esa fue su historia, ¿no? Esa fue su historia. Entonces la búsqueda de la escalera en la primera etapa no la pudimos realizar. Pasó a ser, creo, de la tercera etapa de las excavaciones. Y finalmente se encontró el último escalón de la escalera. Nos conformamos como un grupo de trabajo que bueno, nos entendimos muy bien con Paulina Bordarampé, con Claudia Bosoni, Antonio Bresán, Ricardo Poggio, Antonio Serrano y después todo el grupo grande de muchachos, de jefes y jefas de hogar que recibían me acuerdo creo que eran sus 200 pesos mensuales, y entonces venían y cumplían unas horas. En el sitio Club Atlético, el registro se focalizó sobre sectores, ya por delimitaciones arbitrarias, determinada superficie y volúmenes. Entonces, una vez que esos sectores se empezaban a definir como estructuras arquitectónicas, ya entonces se respondía a una catalogación, a una guarda del material, respondiendo a cada espacio arquitectónico. Entonces, eso... digamos, teníamos la sala llamada del Consejo, teníamos 3 celdas de aislamiento justo antes de entrar al Consejo, y después como un pasillo, el montacargas y lo que sería sector de enfermería o el pasillo hacia enfermería donde estaba el tanque de agua.
Che, a ver, suponiendo que estamos acá. Suponiendo que estamos acá, a ver. Estamos en este punto. Estamos acá. Miremos bien. Es lo que quería verificar. Sí, dijo era... Claro, yo diría excavar más para acá. Ah, bueno, es el metro para acá. Sí, capito. Sacale. ¿Te das cuenta que es la pared? Sí, ay, mira, yo estoy que no doy más. Pensar que por ahí estuve. Y excavamos un volumen muy grande, ¿no? Eso fue la verdad. Imagínate, ¿no? Al excavar ves un escudito de la Policía Federal, ¿no? República Argentina. Si estás excavando como que ya pasó el tiempo y es la sociedad que transcurrió, ¿no? Y ya no queda nada de la Policía Federal ni de la República Argentina, me encontrás el escudito. Pero no, estaba todo muy presente, entonces como vino la Policía Federal también en el segundo día, pedí entonces un escribano que hizo un inventario de lo que descubrimos en el segundo día. Entonces eso lo empezábamos a llevar a un depósito municipal que estaba ahí cerca, que era el depósito, el archivo del registro de licencia de conducir. El edificio era muy robusto y tenía estanterías justamente que no estaban todas llenas, los anaqueles de las licencias de conducir, y ahí podíamos empezar a armar como un lugar de trabajo, un gabinete, un laboratorio. Uno de los hallazgos más notorios fue la marca de la gorra, ¿no? La gorra de policía con escrito adentro como tenía una leyenda nazi, una esvástica.
nombre es Laura Duguine, soy arqueóloga y bueno, empecé junto con las chicas a trabajar en el año 2009 para el proyecto. El proyecto de recuperación de la memoria del Centro Clandestino Club Atlético, ex Centro Clandestino Club Atlético, comenzó en el año 2002. El edificio era legalmente utilizado como almacén de suministros de la Policía Federal, en lo que era su planta baja, primer piso, segundo piso, siendo el sótano y una parte de lo que era la planta baja, la entrada vehicular, una oficinita y algunos otros anexos, lo que se utilizaba como centro clandestino, como uso ilegal. El edificio se somete, digamos, pasa por lo mismo que pasan todos los edificios que están sometidos a la traza de la autopista 25 de Mayo, es decir, es expropiado por el gobierno para construir la autopista, por lo cual fue desmantelado. De hecho, se tiene el testimonio de que las puertas de celdas del Atlético habrían servido para acondicionar el centro clandestino Olimpo, que son parte del mismo circuito represivo. Muchos de los objetos que se encontraron tienen que ver con el uso legal del edificio, es decir, con el almacén de suministros de la Policía Federal. Hay muchos uniformes, zapatos, cachiporras, insignias, bueno, todo lo que tiene que ver con el uso legal del edificio. En este caso es un interior de gorra y la particularidad que tiene es que tiene inscripciones, tiene dibujada la esvástica y escrito nazista. En el caso de nazista está mal escrito, digamos, y en el caso de la esvástica está dibujada a la inversa. Esto siempre un poco en chiste, un poco en serio, decimos que señala por un lado ignorancia, pero por el otro lado lo más importante, digamos, la ideología de los represores que actuaron en el centro clandestino y en particular todos los objetos siempre como es una arqueología tan actual, ¿no? Es una arqueología del hoy para el ayer, no es una arqueología ni siquiera para el mañana. Es una arqueología que produce resultados que fueron demandados y que están siendo demandados sobre todo por aquellos que han sido víctimas directas, pero bueno, para la sociedad en general. Entonces, en este caso, interactúan los objetos mucho con los testimonios. Es decir, uno tiene por un lado los objetos, pero por el otro lado tiene un relato de esos objetos y de la vida de esos objetos. En este caso, el testimonio con el que por ahí podríamos jugar a interactuar este objeto es aquellos testimonios que dan cuenta de que en el centro clandestino del Atlético se ensañaban particularmente con las personas, los detenidos o las detenidas de origen judío. Lo que dicen los testimonios es que por fuera de la sala de tortura había un tocadiscos, radiograbador o similar que ponían a todo volumen discursos de Hitler. Entonces, tal vez ese sea uno de los testimonios con los que pueda estar interactuando este objeto. En paralelo, digamos, a que se encontraron muchos objetos que tienen que ver con el uso legal del edificio, como decíamos, ropa de las fuerzas policiales, también se encontró una colección muy grande de ropa de civil, que por el contexto de hallazgo podemos decir que se trataría de ropa que estaba en el pañol, ropa de los detenidos y las detenidas. Esa colección, que es bastante grande, no está siendo expuesta, salvo en este caso, que es un lazo, como un cinturón, y el caso de un zapato o una sandalia. Son los únicos dos objetos que hasta el momento han sido expuestos para los visitantes. Sin embargo, la colección, hay pullovers, hay medias, hay ropa interior, hay de todo. Esperamos que a futuro esto pueda ser incorporado. También acá nos plantea una dimensión compleja, que esto de la arqueología del hoy para el ayer muchas veces tiene, digamos, muchos cuestionamientos o debates. ¿Cómo es esto? ¿Se puede exponer? ¿No se puede exponer? En este caso está todavía en debate
cuán sensible puede ser la exposición de todo este material, ¿no? Siempre vos con tus cosas raras, le decía al marido a doña Mercedes, que para ese tiempo ya empezaba a olvidarse el camino a casa. La casa de fotografía estaba en la calle California, 1886. Mi domicilio particular era California, 1884, al lado mismo de la casa de fotografía. La casa de fotografía estaba en la calle California, 1886. Mi domicilio particular era California, 1884, al lado mismo de la casa de fotografía. Yo lo supe cuando a Gregorio se le empezaron a borrar las fotos. Él las sacaba igual que siempre, pero no le salían, se le velaban. Y las que tenía se le fueron borrando, desapareciendo. Uno de los objetos que, por ejemplo, se hallaron en el laboratorio es esta placa. Bueno, no es que se hallaron en el laboratorio, la placa fue hallada en el año 2005, fue inventariada en ese momento por el equipo que estaba trabajando como placa de metal. La placa en ese momento se la midió, se le tomó su largo, su ancho, su espesor, se le sacó una fotografía. Se le hizo una ficha, fue ingresada a la base de datos con un número de inventario. Sin embargo, hasta ese momento la placa era una placa de metal. Y al empezar a hacerle limpieza mecánica a la placa, comienza a aparecer una imagen, ¿no? Entonces, hasta ahí fue una placa de metal con una imagen. Empezamos a hacer entrevistas, empezamos a informarnos y dimos en enterarnos, digamos, que era una placa de cliché, de impresión directa. Es un tipo de impresión muy utilizada hasta la década del 70. Y la imagen en sí es la imagen de una manifestación en la que se puede observar las pancartas o, bueno, estandartes del Partido Comunista Revolucionario en el fondo, de la UMA, de la Unión de Mujeres de Argentina, en primera plana, y otros que podrían ser de Montoneros sobre mano derecha. Es decir, es una manifestación, es la foto de una manifestación en la que se conjugan todas estas agrupaciones políticas. La primera pregunta que nos surge como arqueólogos es cómo llegó esta placa al sitio y intentar ver cómo contestar esta pregunta. Por el análisis mecánico sabíamos que tenía como una pátina, como de un barniz. Eso, lo que nos decían los especialistas en clichés, era que una vez que un cliché se usaba se le podía poner ese barniz para que no le crezcan hongos y se pueda utilizar a posteriori. Entonces pensábamos que era un cliché que había sido utilizado. Acotamos el periodo al año 72, 73 y 74 y centramos la investigación de archivo en esos años. Empezamos a revisar publicaciones porque no sabíamos si podía ser un diario oficial o una publicación clandestina en la que hubiese salido. Y hicimos entrevistas a personas vinculadas al Partido Comunista Revolucionario y a la Unión de Mujeres de Argentina. Efectivamente, después de muchos análisis, de relevar las publicaciones que habían encontrado, este cliché corresponde a una impresión del diario El Hoy, del Partido Comunista Revolucionario, y lo concreto es que el epígrafe dice de esta foto que es una manifestación en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en septiembre del 73, en contra de la dictadura pinochetista.
Ahora, ¿cómo llegó al sitio, digamos? Estamos más cerca. Sabemos que el cliché corresponde a una publicación del diario El PCR. El PCR tiene por su lado, entre los desaparecidos que tiene uno que es Manuel Guerra. Hay algún que otro dato todavía no confirmado de que pueda haber estado haber sido detenido, desaparecido del Atlético. Y concretamente él estaba en lo que era la edición del diario y manejaba los clichés. O sea que hoy lo manejamos como una hipótesis, es decir, no podemos confirmar que este cliché fue secuestrado de la casa de Manuel Guerra ni de ningún otro detenido desaparecido por ahora, pero es una hipótesis, digamos, con la que estamos trabajando. En este caso, es un objeto que pasó por todas las instancias, que es como el deseo al que todo arqueólogo apuntaría, digamos, poder dar cuenta de principio a fin sobre un objeto, es decir, desde que se sacó hasta llegar a la investigación y poder realmente dar cuenta de él. Yo supe que estaba en el Atlético mucho tiempo después, leyendo un informe de Amnesty. Yo no sabía que eso era el Atlético, no sabía dónde había estado. Cuando uno entra ahí, lo primero que le parece es que es imposible soportar. Yo quería darme de cabeza contra las paredes. Además quería que me mataran de una vez, no quería seguir así. Yo fui secuestrada con Luis Guagnini, que era el responsable de este grupo de prensa, y que en realidad en ese momento él estaba por irse, había decidido irse. Y bueno, fuimos secuestrados y él quedó en el Atlético. Él quedó en el Atlético y a mí y a la mujer de él nos soltaron en el día de Nochebuena. Me acuerdo que había una escalinata en la puerta cuando entramos, cuando me hicieron entrar. Y adentro había un montón, era como un laberinto de pasillos. Y la leonera había como box. Cada uno estaba en un box, separados por tabiques de madera o algo así. Me acuerdo de los baños que eran como baño de cuartel. Me acuerdo que de pronto pasabas por pasillos larguísimos, con habitaciones a los costados. Y yo me acuerdo que jugaban al ping-pong entre una sesión de tortura y otra. Los torturadores jugaban al ping-pong. Y me acuerdo de esa chica que cantaba, y ahora me olvidé lo que cantaba, pero era una frase muy linda, hablaba del cielo. Y además había un árbol de Navidad en el campo. En una vez que me llevaron por un pasillo, como en un zaguancito había un árbol de Navidad. Hay un montacargas, como un ascensor. No era un montacargas chico, sino era un montacargas que entraba una persona parada, ¿no? Una, dos personas paradas. Y esto era ya una tecnología del siglo XIX, que había sido de la Compañía General de Fósforos, del edificio grande, que después pasó a ser de la Policía Federal y demás, ¿no? Y entonces, claro, en arqueología urbana sabemos, los pozos, las alcantarillas, los albañales, son lugares donde se encuentran siempre cosas, ¿no? O sea, donde se quedan atrapadas cultura material. Entonces decidimos cortar el piso de montacargas y ver qué encontrábamos debajo, ¿no? El pozo es un ascensor de cualquier edificio, se caen cosas, ¿no? Y entonces encontramos varios
envoltorios de azúcar, creo que había uno de yerba, de fideos y la pelotita de ping pong, ¿no? Ahí estaba. Digamos que los arqueólogos lo que tratamos de ver es la variabilidad o la variación de contextos, de identificarlos para preservarlos, para registrarlos y para juntar las evidencias. Entonces el pozo del montacargas era importante para conocer también la variabilidad de lo que había en el sitio, ¿no? Lo que hicimos nosotros en un primer momento fue trabajar con los testimonios, hacer una lectura de los testimonios que teníamos a disposición de sobrevivientes y sistematizar la información que podían aportar sobre la materialidad tanto del lugar, o sea, de la arquitectura, como de los objetos que podríamos llegar a encontrar en la excavación. Si no hubiera sido, digamos, a la luz de los testimonios, no hubiera sido sencillo interpretar que su presencia en el centro clandestino es la pelotita de ping-pong. Este objeto fue hallado en las excavaciones del año 2002. Particularmente fue encontrado en lo que es el foso del ascensor. Es un lugar que funcionó en cierta forma como una trampa y los objetos que fueron a parar ahí no fueron retirados en ningún momento. Han caído cosas accidentalmente y han sido también, interpretamos, desechadas cosas en ese foso que no quisieron, digamos, que se conozca que estaban ahí. Por ejemplo, en ese contexto se encontraron 3 petacas de alcohol, distintos envases con referencia temporal y de año. Y bueno, y entre esos objetos, el más importante a nivel simbólico y a la luz de los testimonios, consideramos que es la pelotita de ping-pong. Hay un caso particular de un sobreviviente que nos contaba que resonaba en su cabeza el sonido de la pelotita de ping-pong impactando contra la mesa y contra las paletas. Y lo que dice él es que ese sonido constante, él no imaginó que respondía a que los represores en realidad jugaban al ping-pong en el ámbito del centro clandestino. Él creía que formaba parte de la tortura psicológica y cuando él ve la pelotita de ping-pong en la vitrina fue como confirmar, ¿no?, que en ese ámbito de horror tenía lugar para el juego y para la distracción. Esto nos da una idea de cómo un objeto puede aportar a la memoria individual, a la memoria colectiva. Y en este caso también, a partir de los testimonios, darle una interpretación y entender el porqué de la presencia de algo en el contexto de la excavación y el centro clandestino.
Y el otro de los hallazgos que fue impresionante fue debajo, o sea, este era un subsuelo, y en el subsuelo había tanques de agua, por ejemplo, ¿no? Para las bombas, de todo el suministro de agua del edificio antiguo. Y debajo de un tanque de agua, un tanque cuadrangular, pegado a la columna de la autopista, encontramos una serie de piedras negras, ¿no? Y limpiándolas ahí mismo con el cucharín, haciendo el ruido característico del cucharín al excavar con ladrillos y escombros, se ve una estrella roja, ¿no? Entonces eso también fue excavar en un pasado reciente, pero que parece lejano a su vez, ¿no? Y bueno, ahí era la lápida que había sido saqueada del cementerio Chacarita de Víctor Fernández, de un integrante del ERP, ¿no? Que estaba ahí como un trofeo de guerra, ¿no? La lápida de Víctor Fernández Palmeiro fue hallada al poco de comenzarse la excavación. Es una lápida concretamente del cementerio, es una lápida del enterramiento, digamos, de Víctor Fernández Palmeiro, y también empieza a jugar con los testimonios, digamos. Casi todos los objetos, digamos, que se han encontrado, uno puede encontrar una correlación, un interjuego, un diálogo, digamos, con los testimonios de los sobrevivientes. Creo que también marca como la lápida como el rol que cumple, digamos, este proyecto y la recuperación de los objetos, sobre todo en algunos casos para las víctimas directas. ¿Cómo puede un objeto que ha sido encontrado hoy en día dar luz sobre un hecho que aconteció hace más de 30 años? En este caso concreto hay un detenido sobreviviente que está siendo torturado, él está en el piso y lo están golpeando y él se va corriendo, se va como corriendo por el piso hasta que se mete debajo de lo que él dice un mueble pesado y se da contra algo. Y el represor, que era el turco Julián, le dice: ¿sabés contra qué te diste? Te diste contra la lápida del turco, o algo así, ¿no? Te diste contra la lápida del gringo. Del gallego, te diste contra la lápida del gallego. Me parece que dice el gallego, bueno, te diste contra la lápida de Palmeiro. Y él, en ese momento, no entiende de qué le están diciendo, digamos, no entiende a qué se refieren. Imaginémonos que todos los detenidos y las detenidas estaban con tabique en los ojos, con grilletes en los pies, no supieron dónde estuvieron detenidos. Hoy los sobrevivientes están buscando en qué lugar estuvieron detenidos, mucho menos poder comprender algo tan particular como haberte golpeado contra un objeto. Pasan más de 30 años y aparece entre los objetos, entre los primeros objetos que se recuperan, la lápida de Víctor Fernández Palmeiro. Y a partir de su hallazgo, da luz, le saca el velo a una frase que un represor le dice a un detenido en el ámbito del centro clandestino, ¿sí? Entonces, el proceso de recuperación de la memoria es, sin lugar a dudas, para la sociedad que viene, ¿no? Más del 60% de los visitantes que tiene este proyecto son chicos y chicas que han nacido en democracia. Sin embargo, tiene también una pata muy fuerte en lo que es la recuperación de la memoria inmediata, ¿no? Como poder sanar procesos que se dieron, como es para esto, como es para los sobrevivientes, poder entender algo que pasó en su contexto de detención, ¿no? Una noche soñé que iba a la feria de Iriarte y cuando volvía, mi casa ya no estaba. Nadie la había visto, nadie sabía dónde estaba. Y lo que es peor,
a nadie le importaba. Mi nombre es Valeria Contiza, yo soy la conservadora del equipo dentro de lo que es el proyecto de recuperación de la memoria del ex Club Atlético. La tarea específica que hacemos en conservación, bueno, es justamente conservar una información. Por eso nosotros decimos que no aplicamos criterios de restauración, pero sí de conservación preventiva y curativa. Por un lado son las estructuras, la arquitectura hallada, y por otro lado son los objetos, que son aproximadamente 1100 objetos que tenemos actualmente en reserva técnica. Tenemos objetos de metal, objetos textiles. Para cada uno de los objetos hacemos una ficha técnica, hacemos un relevamiento, una investigación, y todo esto es volcado a una base de datos. Y esta información, digamos, este registro de caracterización del objeto y de contextualización del objeto tiene que estar siempre asociado al objeto porque es parte de su identidad. Porque el objeto en sí mismo no nos dice nada si no sabemos de dónde provino, el nivel estratigráfico en el que se encontró, el sector en el que se encontró. Y bueno, si lo podemos además cruzar con información testimonial, para nosotros es, digamos, mucho más revelador. Lo que estamos haciendo actualmente es trabajar en el perfeccionamiento de los sistemas de guarda, porque al ser tantos objetos, cuando salen todos juntos y a lo mejor poca gente trabajando, se dejan en cuarentena, se guardan en guardas provisorias y después se van tratando a medida de, según su prioridad de conservación. Los que están más dañados o los que tienen mayor probabilidad de dañarse a corto plazo, se tratan de otra manera. Por ejemplo, acá tenemos un textil que, bueno, como contaba, apareció lleno de tierra, se lo limpió, se le hizo un proceso de conservación y se generó esta guarda que lo que hace es que la pieza no se arrugue, que pueda estar guardada en condiciones adecuadas junto con otros objetos. Por supuesto que no tenemos todos los objetos guardados de la misma manera porque son muchos y todavía no llegamos. Y después se los guarda en cajas. Cada caja tiene su número. Acá tenemos otro, por ejemplo. Esta pieza ya es una de las que pudimos realizarle un marcaje sobre la pieza. Esto es muy importante porque si nosotros disociamos el número de inventario de la pieza, perdemos la información más importante. No sabemos con qué objeto nos estamos encontrando. Entonces, bueno, poco a poco vamos marcando la mayor cantidad de objetos posibles. Por ejemplo, bueno, estos no sé si se van a ver. Se ve todo bueno. Acá, por ejemplo, este botón metálico lleva otro tratamiento. O sea, lo que hacemos es generar una base reversible de un acrílico, colocar el número y si en algún momento esto se quisiera cambiar, porque a lo mejor todos los tratamientos evolucionan y nosotros lo que hacemos es generar tratamientos reversibles justamente porque a lo mejor en un futuro se puede generar algo mejor, se puede tratar de otra manera. Bueno, cada pieza está guardada en una caja, cada caja tiene su número y cada caja tiene además una ubicación en estantería dentro de lo que es la reserva técnica.
Otro gran desafío para la conservación es el sitio arqueológico, que está ubicado en Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba, muy cerca del río y por debajo de la autopista 25 de Mayo. Sobre la autopista pasan gran cantidad de camiones durante la mayor parte del día y sobre Paseo Colón hay un gran tránsito de colectivos, autos permanentes. Estos dos factores hacen que nosotros tengamos problemas tanto de humedad como de vibraciones. Y no solo vibraciones físicas, sino vibración sonora. Preservar las estructuras tal cual estaban el día que se excavaron es imposible por estas condiciones justamente que comentaba antes. Entonces, lo más grave, digamos, sería la pérdida de materialidad en los revoques y en las paredes. Nuestros esfuerzos están enfocados en la conservación preventiva. ¿Qué sería esto? Tratar de que el agua de napas y el agua de lluvia, sería el agua ascendente y el agua descendente, no ingresen al sitio o ingresen lo menos posible. Y hacemos estudios, por ejemplo, estudios de humedad en un muro, bueno, un registro, a ver qué partes están más húmedas, pero no reconstruir ni recrear nada ni siquiera en base a la documentación, porque ahí estaríamos creando justamente un falso histórico. Sí, lo que hacemos son intervenciones mínimas para asegurarnos de que la estructura y la materialidad de lo que sí está se conserve a través del tiempo. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una consolidación de morteros, de revoque. Analizamos una muestra de revoque para saber con qué materiales está hecho y poder trabajar con los mismos materiales. Se hicieron ensayos, que son estos que están acá, estas probetas con distintos tipos de mortero, viendo si algún material inerte que se pueda sumar, pueda funcionar mejor que los materiales originales en cuanto al peso. Bueno, estos números, por ejemplo, son los números de probeta, es lo que nos dice a nosotros, bueno, la probeta número 3.2 contiene, además de los materiales originales, tiene microesferas de telgopor. Bueno, nosotros la dejamos un tiempo, después ensayamos distintas fuerzas, bueno, practicamos distintos ensayos para ver qué puede llegar a funcionar mejor en el sitio. Lo más importante es saber que el trabajo de conservación arqueológica radica más en la documentación y en la preservación antes que en la restauración. A mí realmente lo que me tocó en el año 2002 fue una etapa exploratoria, una etapa de cómo manejar la excavación, de cómo manejarse entre las personas, de cómo manejar todo, montones de cuestiones, ¿no? que no se habían planteado o que recién se empezaban a plantear, ¿no? Yo vivía en Marcelo T. de Alvear, 934, cuarto 19, mirá si me acuerdo de ahí. Y llegamos y mi mamá lo primero que hizo cuando me vio llegar, y Alejandra, se querían mucho la abuela y la hija, nieta. Así que esos son recuerdos que no se te olvidan, no hay caso. Mirá que yo ya cumplo 90 años y es como si los volviera a ver todo lo que ha pasado, volviera uno a recrearlo. No sé. Ese cuadro que estás enfocando es el cuadro que Alejandra estaba pintando cuando la secuestraron. Para mí tiene mucho valor en el sentido de que representa lo último que ella hizo, que como te digo, no sé,
las cosas, tal vez la pintura hubiera podido llegar a ser una gran pintora o no, pero para mí tienen mucho valor. Pasó en mi barrio. Nadie lo contó. Pero yo lo sé. Cuando tiraron abajo las casas para que pasara la autopista, no nos fuimos. Nos quedamos cerca, esperando. Nadie lo contó. Pero yo lo sé. Venite para acá, deja eso. Nos quedamos cerca, cuidando las casas que ya no estaban. Quizá fue una manera de soportar tanto dolor. Yo lo sé, aunque nadie lo contó. Cuando nos fuimos, cerramos con llave las puertas que ya no estaban. Demolieron los recuerdos. Y tiraron los escombros. Están allí, marcando la orilla del Río de la Plata. No fue un secreto. Fue un no contar. Nadie lo contó. Porque no pasó. Está pasando.